Ese tan conocido y a la vez cómico refrán que me solía repetir mucho mi abuela: nunca des perlas a los cerdos. Significa que no compartas o le confíes algo muy valioso como tu compañía, protección, sabiduría, consejos, amor, cosas de esas que importan mucho, a las personas que no lo apreciarán, lo malinterpretarán o incluso lo despreciarán, pudiendo volverse en tu contra o terminar burlándose de tu buen corazón. Tiempo después, supe que ese dicho viene en la Biblia, y tal cual te invita a tener la mente y el corazón claros. Prudencia para no compartir o despreciar recursos, exponer algo que para ti es sagrado a quien no lo valorará, y podría incluso hacerte daño, como pisotearlo o reaccionar agresivamente. Mi nombre es Sergio, y esto que me sucedió no se lo deseo ni al más vil y miserable de los seres humanos. Estuve casado mucho tiempo con Gabriela, casi una vida, pero algo muy malo pasó. Esta es la crónica de cómo mi mundo, construido sobre la calidez y la confianza, lo que yo creí que era un tesoro, se desmoronó hasta convertirse en un montón de basura y cenizas frías. Nunca he sido rencoroso, pero mi abuela me dijo que también para todo hay un límite, para todo existe un hasta aquí. Siempre me consideré un hombre afortunado, de esos que saludan al vecino con una sonrisa genuina, de los que creen y confían de todo el mundo. Quizás ingenuamente pensaba que si das bondad, la vida te devuelve lo mismo, pero la vida no es más que una maldita zorra. No tiene alianzas, fidelidad, lealtad, ni deudas con nadie. Parecerá una tontería ahora, pero les juro que Gabriela era mi eje. Todo mi mundo y mi ser rondaban en torno a ella. Ella era mi motor, mi razón de vivir. Y es que no pensé que fuera para menos, pues llevábamos más de 12 años de un matrimonio que yo habría calificado luminoso, casi perfecto a la vista de todo el mundo. Yo sufrí un accidente en el trabajo. Era ingeniero en construcciones monumentales y ella era arquitecta. De hecho, fui yo quien la ayudó a titularse. Invertí en sus estudios, exámenes, materiales, prácticas y servicio social. Desde antes del accidente, yo había velado por ella, mas ahora tenía una fortuna. El dinero no me importa realmente. No teníamos lujos, todos nuestros gastos eran prácticos, y ella era una mujer muy brillante desde muy joven, muy atractiva y de una elegancia serena. Ya nos habíamos casado al enterarnos que no podría regresar a hacer trabajos pesados o en obras debido a mi condición. Yo había decidido invertir en una biblioteca especializada en ingeniería y arquitectura. Me iba muy bien, pues vendía libros físicos. Después de una vida entera de trabajo duro, ahora no era más que un librero que disfrutaba de la tranquilidad de nuestro hogar en las afueras de Santa Fe. Tras toda una vida de compartir con la persona que amas y crees que supuestamente ella debe amarte de la misma manera, la realidad me azotó como un perro viejo que ya no puede ponerse de pie solo. No me malentiendan, mi error no fue amarla, sino confiar ciegamente en ella. Dejarla ser tan liberal e independiente me trajo como consecuencias esto: el tonto hecho de creer que el silencio de nuestra casa era solamente un sinónimo de paz, de armonía y tranquilidad. Nunca imaginé que en realidad era el anuncio, la amenaza de una situación grave. Jamás pensé que fuera presagio para la desgracia. Y al final, un silencio y un vacío absolutos quedaron, donde antes el amor flotaba entre nosotros. Todo empezó de la nada. Creo que tampoco nada te prepara para algo así, pero así pasó, con un detalle insignificante, algo que no parece importante al principio. Una de esas grietas invisibles que solo notas cuando la estructura ya está a punto de caerse a pedazos. No hubo sospechas, ni siquiera cuando era evidente que ocultaba algo.
Esas veces en que se iba a esconder para responder una llamada, un mensaje, se comportaba furtiva, distante. Algo pasaba y no me di cuenta, hasta que fue muy tarde. Fue un martes cuando sucedió. La fecha no la recuerdo. Fue a mediados de noviembre del año antepasado, el 2024. Gabriela olvidó su teléfono sobre la mesa de la cocina mientras se duchaba. Sinceramente, no soy de esas personas que espían a los demás o que se meten en los asuntos de los demás, y eso aplicaba incluso a mi propia esposa. Nunca me imaginé ni tenía motivos de ninguna clase para hacerlo. Nunca fui intrigante, desconfiado o chismoso. La confianza era mi religión. La misma Gabriela me lo decía, pensando yo que era un halago. Aunque ahora me doy cuenta que más bien era como una burla o un insulto. No lo tomé en cuenta en un rato, pero el aparato comenzó a vibrar insistentemente. El timbre estaba silenciado, pero el teléfono vibraba. Fueron 1, 2, 3 veces. Nunca lo hice con mala intención, pero pensé que podría ser una emergencia de su despacho o algún cliente. Pero al acercarme, vi el nombre en la pantalla. Solamente apareció una letra K en mayúsculas. Todos los contactos de ella tenían nombres completos o de dónde eran, pero ese solamente tenía esa letra. Eran varios mensajes. El último decía: no puedo dejar de oler tu perfume en mis sábanas. Mañana a la misma hora. No era una pregunta, era casi una orden, algo dado por hecho. Les juro que sentí un frío súbito, pero ese frío no venía del ambiente, era una reacción química de mi cuerpo, como cuando te sube la adrenalina. No se detuvo al comenzar, sino me caló largo rato hasta los huesos. Me quedé inmóvil, tieso de la impresión, con la mano suspendida sobre el cristal del teléfono. Era más que obvio. No necesitaba ser un genio para deducir lo que estaba pasando. En ese instante, algo dentro de mí murió de forma silenciosa. No grité, no tiré el teléfono al suelo. Simplemente retrocedí y me senté a esperar que ella saliera del baño. Envuelta en su toalla blanca, con esa fragancia a lavanda que antes me causaba tanto gozo, ahora me resultaba nauseabunda, asquerosa. Al darse cuenta de que estaba totalmente pálido y descompuesto, sentado en una de las sillas de la cocina, me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, le mentí, y esa fue la primera vez que sentí el sabor metálico del engaño en mi propia lengua. Le dije que estaba bien, que solo estaba un poco mareado. Le dije que debía ser el cansancio. Preferí callar, tragarme el coraje y el orgullo. No era el momento para eso, no quería hacer un escándalo, aunque ganas no me faltaban y motivos me sobraban para estallar en furia. Simplemente lo dejé pasar por ese momento. A partir de ese día, mi vida se convirtió en un ejercicio de vigilancia masoquista. Ni yo mismo entendía por qué no le soltaba un par de cachetadas ahí mismo. Pero no la confronté, y es que tenía un motivo muy poderoso para no hacerlo. Necesitaba saber hasta dónde llegaba la raíz de la podredumbre, hasta dónde esta desgraciada era capaz de llegar con sus mentiras, y si acaso existía la remota posibilidad de que fuera solo un caso aislado, algo pasajero. Realmente amaba a esa maldita infiel, pero algo dentro de mí había cambiado. Durante las semanas siguientes, me transformé en un extraño, incluso para mí mismo. Yo, el tipo que amaba a los animales callejeros, que daba monedas a los vagabundos, quien ayudaba a las ancianas a cruzar la calle, me convertí en un demente desconfiado, amargado. No deseaba que nada ni nadie se me acercara. Empecé a volverme alguien obsesionado, agresivo y mal encarado. Empecé a seguir a mi exesposa como un perro de cacería. Y las cosas fueron apareciendo conforme pasaba el tiempo. Por ejemplo, descubrí que K era por Kevin, un antiguo compañero de su estudio,
un hombre con la mitad de mi edad y el doble de arrogancia. Gabriela había sido sumamente cuidadosa, pero a la vez yo me volví más insistente, más audaz, y aprendí a seguirla sin que se diera cuenta. Y finalmente los vi, sin pudor ni recato, iban a cafeterías apartadas, supongo que para que nadie conocido los reconociera. Lo poco de confianza o esperanza que me quedaba para arreglar las cosas, se fue al fondo del drenaje. Miré varias veces cómo ella le tocaba las manos, cómo lo miraba, con una devoción que yo no había visto en años que hiciera conmigo. No era producto de mi imaginación, ni celos o desconfianza infundada. Era real, al grado que los vi con mis propios ojos entrar a un hotel en el centro de la ciudad, moviéndose con la urgencia de quienes se creen intocables, de quienes piensan que siempre se van a salir con la suya, que imaginan que quedarán impunes por sus canalladas. Mas no hice nada en el momento. Debía guardar las apariencias, pero sobre todo, tener pruebas de su maldita traición. Me hervía la sangre cada vez que los veía juntos. Poco a poco mi amabilidad, mi cordialidad, mi humanidad características se desprendían de mí como piel muerta, como si una infección en el alma y en el corazón se fueran apoderando de mí. Todo el amor, la confianza, los sacrificios que hice por darle todo, absolutamente todo lo bueno que había en mi parte para darle, se iban pudriendo, así como un cáncer, y comencé a odiarla, a detestarla. Incluso pensé en quitarles la vida a ambos, pero no era el momento. Debía soportar un poco más de ese infierno para dar el golpe final. La tensión en nuestra casa se volvió asfixiante, molesta. Desde hacía más de un mes que los descubrí. Yo cocinaba, le servía el vino, le preguntaba por su día, y ella respondía con una naturalidad que me llenaba de rabia, de asco y de rencor. ¿Cómo podía besarme al llegar? ¿Cómo se atrevía a tocarme, sabiendo que venía de estar acostada en los brazos de otro? Ella notaba mi fastidio, mi enfado. La intriga no era saber si me engañaba, eso ya lo sabía. Lo que más rabia me daba no era saberla revolcándose con otro, sino entender por qué. Yo siempre le di todo, incluso de más. ¿Qué es lo que me faltaba? ¿En qué momento dejé de ser suficiente para que ella decidiera destruir nuestro santuario? Para que decidiera tirar a la basura el amor de toda una vida. Otra de las cosas que jamás hice fue llorar. Me tomé un momento para salir a dar un paseo y me dirigí al parque. Me estacioné y ahí mismo, apartado de la vista de todos, desahogué todo mi dolor, mi tristeza, mi indignación y lloré. Lloré como hacía muchísimo tiempo no lo había hecho. Había sacrificado todo por tener la familia y el hogar perfectos. Y ahora todo se había ido al caño. Todo se lo llevó la fregada. Y no sabía por qué carajos estaban sucediendo las cosas. Decidí guardarle todas las que me hizo. No sería ahora, sería en un momento especial. Y luego vino la respuesta. Decidí que el final llegaría el día de nuestro aniversario. Sería doloroso, sería brutal y molesto, pero era una fecha muy especial. Lo merecía. Ameritaba tanto por lo mismo que fue desagradable. Eran 12 años de mi vida desperdiciados. Ella iba a sufrir lo mismo. Lo merecía. Por eso escogí justamente esa fecha. Esa noche, mandé a traer una cena exquisita de su restaurante favorito. Puse velas, música suave, el vino más caro de mi bodega, y para no variar, ella llegó tarde, como siempre últimamente. De sobra sabía los motivos, pero esperé. Ya estaba todo listo de todos modos. La descarada se me plantó con esa mirada distraída, que ahora yo sabía interpretar como el eco de un encuentro reciente. Lucía muy hermosa, y eso me dolió más que cualquier otra cosa. Le pedí que se sentara.
Serví unas copas y le deseé un feliz aniversario, levantando la copa. Trató de disculparse, poniendo pretexto que el trabajo había estado demasiado ajetreado en esos meses. Brindé con ella como si nada estuviera ocurriendo. Cenamos en un silencio cargado de tensión y tan incómodo que ninguno de los dos podía ocultar su molestia. Cada vez que sus cubiertos chocaban con el plato, el sonido retumbaba en mi cabeza como un disparo. No podía sino imaginármela, desnuda como un maldito gusano, revolcándose en los brazos de ese maldito patán estúpido, de ese infeliz don nadie que me había arruinado la vida. La observaba, buscando un rastro de culpa, una grieta en su máscara. Pensé que la situación ameritaba siquiera una señal de preocupación, un sentimiento de culpabilidad, una sospecha. Pero en sus ojos no había nada, y en su actitud una vulgar y lastimera cortesía ensayada. Decidí ser yo quien terminaría con esa farsa de una vez por todas, recordándole cuando recién nos casamos, de cuando compramos esa casa. Le recordé las palabras que ella misma dijo la primera noche que pasamos aquí. Me dijo que aquí envejeceríamos, que las paredes guardarían nuestros secretos. Finalmente, había tocado una fibra sensible. Gabriela dejó de masticar. Un ligero temblor en sus manos y su labio inferior me indicaron que había tocado un tema delicado. Sus ojos se filtraron en los míos. Trató de fingir compostura, afirmando que lo recordaba, pero no entendía. ¿A qué venía ese tema ahora, o por qué justo en ese momento lo había mencionado? Mi respuesta fue fría, de hierro, como un cuchillo que atraviesa mantequilla. Le dije que simplemente me causaba mucha curiosidad. Me preguntaba cuántos secretos aguantarían estas paredes antes de reventar y derrumbar la casa. Tomé mi bastón, tranquilamente me levanté y caminé hacia la chimenea. Ella me seguía con la mirada, intrigada y llena de dudas, y sus temblores habían aumentado. Se notaba a simple vista. No dije nada, solamente saqué un sobre amarillo que había escondido bajo un jarrón. Volví lentamente a la mesa y le dije que ese sería su regalo de aniversario. Coloqué el sobre encima de la servilleta, justo al lado de su elegante copa de vino. Se quedó tiesa de miedo. No lo abrió de inmediato. Sabía que algo terriblemente malo estaba a punto de suceder. Por un largo rato se quedó mirándolo, y por primera vez en semanas, no, en meses, vi el miedo y la culpa reflejándose en sus pupilas. Esperé pacientemente a que lo abriera. No llevaba prisa, ni me iba a ir a ningún lado. Solamente la invité una vez. «Ábrelo, querida, por favor». Se lo pedí con la misma calma que lo hace un juez antes de dictarle pena de muerte a un prisionero, con una calma tan fría que me asustaba a mí mismo. Gabriela se horrorizó y sus ojos se humedecieron. Dentro del sobre estaban varias secuencias de fotos. Reconozco que no soy un prodigio con la cámara. Esas no eran fotos artísticas ni por error. De hecho, eran imágenes algo movidas y un poco borrosas, pero se notaban lo suficiente como para saber a la perfección que eran ellos. Tenía muchas tomas de esos dos entrando o saliendo de algún hotel, de ellos besándose en el coche, de Kevin entrando en nuestra casa, en mi propia casa. No pudo más, y las fotos cayeron involuntariamente de sus manos, que habían perdido la fuerza debido a la gran sorpresa. El silencio que siguió fue absoluto. Fácilmente se podía oír el latido de mi propio corazón. A pesar de su gran sorpresa, ella no lloró de inmediato. Al comienzo se limitó a cerrar los ojos y soltar un suspiro largo, como si finalmente se hubiera quitado un peso de encima. La traición absoluta no es solo el acto, sino el alivio que sienten los culpables al ser descubiertos. Trató de excusarse, de darme algún motivo, pero la interrumpí.
Le pedí que no mencionara más mi nombre. No quería que manchara ese momento con algo que ahora no se podía confiar en nadie más. Ella se burló de mi nombre, usándolo para mentir. Solo quería saber una cosa. ¿Cómo fue posible que haya sido tan miserable, tan puerca, traidora e ingrata, como para mancillar nuestra propia cama? ¿Por qué se atrevió a profanar el único lugar donde yo me sentía seguro? La calma con la que se lo dije le hizo bajar la cabeza. Ignoraba su respuesta, pero cuando se decidió a confrontarme, y justo cuando pensé que nada podría sorprenderme más, no soltó excusas. No hubo disculpas como fue un error o estaba confundida. No, ella me miró con una frialdad que me partió el alma, casi el punto del desprecio. Sé que no fueron figuraciones mías. Puedo decir que incluso me veía con asco, con lástima, como si yo valiera menos que un mueble. Y finalmente me dijo que Kevin la hacía sentir viva, que la hacía sentirse mujer, y lo peor lo guardó para el final. Me dijo que yo era demasiado bueno, amable y predecible, que era como un paisaje que uno deja de mirar porque sabe que siempre estará ahí. Carajo, lo decía como si ser buena persona fuera algo malo, algo terrible. No me doblé, la dejé continuar, afirmando que con Kevin todo era peligro, fuego, la pasión de saber que era algo prohibido. Y la estocada final, la que terminó por matar todo sentimiento de mi parte hacia ella, fue afirmar que lo había hecho conscientemente y que no se arrepentía de ello. Al final, al menos fue honesta, aunque esa honestidad fue tan tajante, tan brutal, fue el tiro de gracia, lo cual justificaba totalmente la decisión que había tomado. Hubiera preferido que me endulzara con mentiras piadosas, pero agradecí para mis adentros que fuera tan cruel y tajante, pues mi yo bueno estuvo a punto de quererla perdonar. Quería rogarle que se quedara, pero el hombre que habitaba en mi cuerpo en ese momento entendió que no quedaba nada por salvar. Al contrario, estaba de más considerar cualquier alternativa que no fuera el inmediato e inminente divorcio, y que se largara inmediatamente de mi casa. La bondad no es un escudo contra el desprecio, y ella ya había abusado demasiado de mi bondad, de mi amabilidad y mi amor. Al terminar de discutir y plantearle el divorcio, la casa se sintió inmensa y vacía. Ya anteriormente había acordado con mis abogados no darle ni un centavo más que un sobre con un par de miles. No la quería ver, y que siguiera contaminando mi hogar y la poca dignidad que aún me quedaba. Ninguno de los dos dijo absolutamente nada más. Mientras ella empacaba sus cosas esa misma noche, la traición fue tan descarada, tan clara, tan obvia y devastadora, que no hubo necesidad de pedir más explicaciones. No discutimos más, no hubo gritos, ni platos rotos, ni tampoco una sola palabra más entre nosotros. Solo se escuchaba el eco de los cierres de sus maletas. Todo estaba en silencio, tan quieto que se oía como dentro de una caverna. Salí a fumar al patio con una copa de vino en la mano. No hubo últimas palabras, ni un adiós, ni una última mirada. Nada. Solo me quedé sentado en el porche, mirando cómo se alejaba en su coche. Las luces traseras, desapareciendo en la oscuridad de la carretera, como dos brasas que se apagan. No dije nada a nadie. Simplemente esa semana cambié los números de teléfono de la casa, la librería, mi celular y las chapas de la casa y del negocio. No quería más sorpresas ni molestias. Los meses que siguieron fueron grises. Fueron días muy duros. De hecho, perdí mucho de peso. Descuidé por un tiempo la librería. Luego el alcohol y la soledad se instalaron en mi sofá como un par de huéspedes no deseados. Me estuve atormentando con la idea de que probablemente había sido culpa mía, de que yo era la causa de su traición. Pero bien dicen que el tiempo lo cura todo, y termina siempre por darte la razón. Como al mes de su partida,
me enteré por las pláticas de amigos, por llamarles de alguna manera, amigos que teníamos en común y que son de esos que no sabían callarse nada, y especialmente cuando se trata de un chisme, que Gabriela se fue a vivir con ese tipo. Al igual de que se veían muy felices en las redes sociales, regodeándose en su inmunda victoria, poniendo estados insultándome y burlándose. Al verlos me resigné y me pude reír finalmente. El héroe abnegado de la historia, el esposo fiel y amable, se había quedado con la casa vacía y el corazón en ruinas, mientras los traidores celebraban su victoria. Pensé finalmente como lo hace cualquier persona normal. Este mundo es cruel, no es justo con los buenos, y nuevamente lo diré. El mundo y la vida son la mujerzuela más fea, cara e ingrata que puedas contratar. Y esa es la primera lección de la madurez. Pero no todo fue malo al final. Es curioso, pero a veces el destino tiene giros dramáticos y extraños. Justamente en noviembre del año pasado, un año después de mi accidentado divorcio, recibí una llamada de un número desconocido. Y oh sorpresa, era Gabriela. No me dio oportunidad de preguntarle cómo carajos había obtenido mi número. Su voz sonaba quebrada y no me dejó continuar. La dejé hablar. Ahora se escuchaba despojada de toda esa arrogancia de sentirse viva. Lo que tenía que pasar, inevitablemente pasó. El tal Kevin la había dejado, y no solo eso, la había estafado. El infeliz se puso a hacer negocios fraudulentos, usando sus contactos y su firma para desviar fondos de un proyecto conjunto, antes de desaparecer con otra mujer más joven que ella. Tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no soltar una carcajada justo en ese momento. El caso era que ella se había quedado totalmente sola, enfrentando problemas legales y el desprecio de su círculo de amistad y profesional. Entre sollozos me dijo que fuera comprensivo, que no tenía nadie más. Me dijo cuán estúpida fue y lo mal que se sentía por haberme tratado tan mal, por haberme humillado y ofendido, diciéndome que yo era lo único real que ella tenía, y si podríamos vernos solamente para hablar. Me quedé en silencio por un instante, mirando por la ventana de mi librería. Afuera, la lluvia golpeaba suavemente el cristal. Sentí una ligera punzada de tristeza en mi corazón por ella, una lástima profunda por la mujer que alguna vez amé con toda mi alma. Pero para mi sorpresa, no sentí el deseo de correr a rescatarla. No sentí el impulso de volver a ser el hombre buena onda, el que lo perdonaba todo. Simplemente le dije que no, con una voz firme, pero sin odio. No podemos vernos, dije, y aunque ella afirmaba que me extrañaba, nuevamente le repetí que ella no me necesitaba a mí. Lo que realmente necesitaba era la seguridad que yo le daba, tanto económica como emocionalmente. Y yo finalmente había aprendido a vivir sin el miedo de perderla. Le deseé lo mejor, pero le dejé bien en claro que lo mejor para mí es que ella fuera solamente una parte de mi pasado, una que no deseaba revivir ni volver a padecer. Le colgué. Les confieso que no fue un momento de triunfo épico. No celebré, ni sentí alguna especial sensación de poder o algo así. Para mí solo fue un final triste, porque el amor que tuvimos había quedado reducido a ese intercambio telefónico lleno de miseria. Me senté en mi sillón favorito, abrí un libro nuevo y suspiré. Mi vida no era la que soñé. Por darlo todo, ahora estaba solo. Mi casa seguía sintiéndose un poco demasiado grande, y a veces, por las noches, el silencio todavía me quemaba, me hería. Había perdido mi inocencia y mi fe ciega en los demás. Pero, mientras pasaba la página, sentí una extraña conformidad. Había sobrevivido a la traición, a la infidelidad. Ya no era el tipo ingenuo que creía que el mundo le debía algo por ser bueno. Ahora era un hombre que conocía su propio valor.
un hombre que no permitió que la amargura de otros le robara su esencia, pero que también aprendió a poner límites. Honestamente me quedé conforme, tanto con mi soledad como con mi verdad. A veces, el héroe no se queda con la chica, ni recupera su antigua vida. A veces, el héroe simplemente se queda consigo mismo, y descubre que, después de todo, es la única compañía que realmente nunca le fallará. Sin darme cuenta, el sol comenzó a salir por la ventana de la librería, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Sonreí levemente. Perdí casi todo por la traición de quien creí que me amaba, pero en cambio Gabriela pagó con creces el mal que me hizo. Y finalmente lo terminará lamentando el resto de su vida.